Bendice Padre. Dominus incorde tui in labis tuis, in digna et competente renunciis Evangelium sui, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Alleluia. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijeron su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, per evangelica vita leanto nostra vita. Ave María Purísima. Queridos hermanos y hermanas, celebramos la octava de la Navidad. Y la octava de la Navidad tiene 5 fiestas importantes. Hasta el 6 de enero tenemos celebraciones importantísimas, son 5. Y no solamente en este tiempo de Navidad celebramos el nacimiento del Salvador, el nacimiento de nuestro Dios, sino que celebramos la manifestación, la epifanía o las epifanías que Dios ha tenido para con nosotros. Una epifanía es una manifestación divina, es decir, Dios invisible se manifiesta a través de lo visible, y es lo que nos enseñan los prefacios de este tiempo de Navidad. Dios, que es invisible, se manifiesta visiblemente. ¿Y cuáles son esos 5 misterios en los cuales el Señor se nos manifiesta? En los cuales el Señor se epifanía. Primero, un nacimiento. En el pesebre de Belén, el 25, celebramos solemnemente el nacimiento de nuestro Salvador. El Señor ha tomado nuestra naturaleza humana y se manifiesta, se nos da como un don en un niño pequeñito que hay que cuidar, que hay que cargar, que hay que, como tal, defender. Y así lo ha hecho la Virgen María y San José. La segunda solemnidad la segunda manifestación es la Sagrada Familia que estamos celebrando en el día de hoy. Dios se nos manifiesta no individualmente, sino que se nos manifiesta divinamente en una familia humana.
Dios quiso tener una familia humana. Dios es amor y es un amor de familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre ama, pero no se puede amar a sí mismo. Y por ende, en la eternidad se hace necesario un hijo, porque si Él es Padre, se hace necesario un hijo para amar. Y ahí entonces, desde la eternidad, el Verbo eterno es engendrado. No ha tenido ni principio ni fin, sino que Él es eterno. Él es como el Padre y ama al Hijo. ¿Y cómo le ama? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, otra persona divina, que entonces nos manifiestan una gran familia divina. Pero no solamente están ellos tres, o ese Dios solo, verdadero en el que creemos, sino que también está los ángeles, que son parte de la familia celestial, parte de la familia de Dios. Y Dios ha querido tener unos hijos en los cuales hoy también nosotros contemplamos, como son los grandes santos. Los santos que han sido seres humanos como nosotros y que hoy participan de esa familia divina. Esa es la manifestación que se nos realiza en esta solemnidad al celebrar la Sagrada Familia. Dios quiso tener una familia como anticipo a esa gran familia que vamos a hacer en el cielo. En el cielo vamos a hacer familia, aquí en la tierra degustamos. Aquí en la tierra se nos anticipa ese cielo en nuestra familia. Hay que hacer de nuestra familia el cielo. Es el cielo nuestra familia, para allá vamos. Esa es la segunda solemnidad. Tercera solemnidad, tercera manifestación. Dios, que es Padre, no quiso que el ser humano quedase huérfano y por ende se nos manifiesta, se nos dona, se nos da a través de nuestra madre, para que siendo su madre sea nuestra madre. Dios eterno, el Hijo de Dios eterno, quiso tener una madre para sí, quiso ensalzar una madre para sí, quiso estar con su madre para siempre, para toda la eternidad, y nos la concede como madre a cada uno de nosotros. La Virgen María es nuestra madre verdaderamente y la celebraremos el 1 de enero. Cuarta manifestación, no solamente estamos llamados los creyentes, los católicos, a la salvación eterna, sino que están llamados todos los pueblos paganos. Y entonces Dios se manifiesta a través de los Reyes Magos, que vienen con sus ofrendas, incienso, mirra y oro, vienen a adorar al niño Dios. Y el niño Dios se les manifiesta, les llama a la salvación, a la eternidad, a que sean parte de la gran familia de los creyentes en el Dios verdadero y en la Virgen María como madre. Y por eso entran y saludan a Nuestra Señora, la reconocen a ella como madre del Salvador. Esa es la cuarta manifestación, la cuarta epifanía. Pero también está con el que concluimos el tiempo de Navidad, el 6 de enero, que es la epifanía en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor será señalado por Juan Bautista como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso vino, para quitarnos del pecado, para liberarnos del pecado, para liberarnos de nuestras esclavitudes. Él es verdaderamente el Cordero de Dios. Esas son las 5 manifestaciones que se nos dan en este tiempo, que las vivimos una tras otra y que tenemos que aprovechar y pedirle al Señor la gracia de cada celebración. Y hoy le pedimos la gracia de la familia, el don de la familia, porque el don de la familia ha sido manifestado precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret, para que nosotros podamos, al recibir a la Virgen María, a San José y recibir al Niño Dios, poder hacer de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, una familia de Dios. No una familia humana simplemente, sino una familia humana que vive lo divino. Una familia humana que vive lo divino. Una familia según la voluntad de Dios.
Entonces hay que adentrarnos a eso. El Padre según la voluntad de Dios, la Madre según la voluntad de Dios, los hijos según la voluntad de Dios. Todos según la voluntad de Dios. Pero si el Padre no vive según la voluntad de Dios, si la Madre no vive según la voluntad de Dios, si los hijos, estos dos anteriores no viven según la voluntad de Dios, los hijos no vivirán según la voluntad de Dios. Porque Dios se epifanía, perdónenme la expresión, Dios se manifiesta a través de los padres. Dios se da a través de los padres. Dios se comunica a través de los padres. Pero el padre y la madre deben de estar comunicados con Dios. Deben de estar sumisos a Dios. Y entonces tocamos el evangelio de hoy. Porque el evangelio de hoy, la iglesia nos manifiesta el ejemplo para que la Sagrada Familia resplandezca como ejemplo. Pero es particular el evangelio, porque parece que el niño Dios se aparta, no hay una comunión, entre paréntesis, no hay una comunión en ese momento, si lo leemos literalmente, pero hay que entender el evangelio. No es que el niño Dios haya querido hacerle una travesura a la Virgen María y a San José, no es que no quiera obedecerles a sus padres, no es que el niño Dios haya querido entristecer el corazón de su madre y de su padre terrenal. No, todo lo contrario. Los quiso asociar a su pasión, haciéndose el perdidizo durante 3 días por amor a usted y a mí. ¿Cuál es la necesidad de que el niño Dios se pierda? La necesidad que tienes tú y que tengo yo, de que entendamos una sola cosa. Que entienda el hombre y que entienda la mujer y que entienda el hijo que debemos estar sumisos. No hay otra finalidad. El Señor, el niño Dios, a los 12 años se pierde en el templo para enseñarnos que debemos estar sumisos. Y aquí entonces San Antonio de Padua nos enseña, nos dice, ante esta verdad, ante esta realidad de que Dios infinito, el Verbo eterno infinito, se someta a una familia humana, el que sostiene todas las cosas, el que le da el ser a todas las cosas, cada hormiguita depende de Cristo, cada criatura depende de Cristo, cualquier mamífero, cualquier herbívoro, cualquier animalito, depende, subsiste de Cristo. Por Él fue creados todas las cosas, y por Él y para Él son todas las cosas. Todo está sometido a Él. Y Él que sustenta todas las galaxias, las estrellas, los planetas, este planeta que ha sostenido a todo ser humano que ha existido y existirá sobre la faz de la tierra, Él que sostiene todo, se somete voluntariamente y por amor a una mujer y a un hombre muy santos, muy, digámoslo así, divinizados, pero humanos, inferiores a su naturaleza. Y entonces San Antonio de Padua dice, aquí toda desobediencia tiene que obedecer inmediatamente. Toda rebeldía se tiene que transformar en docilidad. Toda desobediencia tiene que obedecer ante esta verdad que el Hijo de Dios obedece a un ser, a 2 seres inferiores a Él. Toda rebeldía con lo divino o con lo humano tiene que apaciguarse, tiene que tranquilizarse, relajarse y volverse dócil ante esta verdad. Porque el niño Dios nos ha dado ejemplo de humildad, de sencillez, al someterse voluntariamente. No tenía que estar sometido Él, pero por amor a nosotros lo hizo para darnos ejemplo. Y entonces el hombre tiene que estar sumiso a Dios. Todos nosotros debemos estar sumisos a Dios. Dios
ha querido una familia. Dios ha querido vivir en una familia. Y esa familia de Nazaret sirve como modelo y como ejemplo para nosotros. ¿Cuál es la sumisión de María a San José? ¿Cuál es la sumisión de San José a la Virgen María? ¿Y cuál es la sumisión del niño Dios a María y a San José? Pues lo dice el Evangelio. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos, siendo Dios sujeto a 2 seres humanos. Y su madre conservaba estas cosas en su corazón. Entonces nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, y si en algo podemos decir que está en crisis la humanidad hoy y que está en crisis la familia hoy, es precisamente en que no hay sumisión a Dios. No somos sumisos a Dios. Y si no somos sumisos a Dios, mis hijos no van a ser sumisos. Si no soy sumisa a Dios, no voy a tener unos hijos sumisos. Si yo no soy sumiso a Dios en todo, los hijos van a ver que yo no soy sumiso a Dios en todo, y entonces él también va a decir, yo no soy sumiso en todo, o no soy sumisa a mi madre o a mi padre en todo, porque si él no es sumiso, no hace bien o plenamente la voluntad de Dios, yo entonces también tengo derecho como mi padre en algunas cosas a hacer mi voluntad y hacer que ellos se hagan sumisos a mí. La gran crisis de la familia, de las personas, de la sociedad, es que no hay sumisión. Si no somos sumisos a Dios, se desordena todo. Todo se desordena. Podíamos mencionar muchísimas cosas, pero tan solo voy a tomar algunos ejemplos. Cuando el padre y la madre no enseñan a ser sumisos a sus hijos desde pequeños, desde que tienen meses incluso, desde que tiene 1 año, desde que tiene 2 años, a ser sumisos, el niño va a ser adolescente y ese adolescente después va a ser un adulto que no va a ser sumiso. Y si no es sumiso, usted está preparando a alguien que no va a poder saber vivir en esta sociedad, porque querámoslo o no, debemos estar sumisos a leyes naturales, civiles o la ley suprema, la ley divina. La sumisión a Dios se educa en la casa. Y usted debe hacer sumiso a su hijo, a sí mismo, a su autoridad, como padre y como madre, para que pueda ser él sumiso a Dios en todo. En todo. A uno le vienen aquí personas de esta parroquia, de otras parroquias, en el colegio en el cual soy capellán, y uno habla con adolescentes y padres. Y ahí está todo la crisis porque no hay una sumisión y no hay como tal, no hay una autoridad bien ejercida. Y entonces eso se conjuga y vienen los problemas y vienen las dificultades. Y entonces al bebé, al niño, se le deja hacer lo que quiere. Y si el niño crece haciendo lo que quiere, con mucho cariño, con mucho amor, pero se le permiten las cosas, entonces el niño no va a tener la capacidad de dominar su ser, su temperamento, su carácter ante distintas realidades. Y por eso encontramos hoy, que nunca se había visto, bueno, en general, en el común habrán excepciones, pero que los jóvenes adolescentes ya levantan la voz por encima de sus padres. Les faltan no solamente el respeto verbalmente, sino físicamente. Y eso yo lo escucho mucho, mucho. ¿Por qué? Porque entonces ya uno empieza a indagar. Y entonces el papá y la mamá, el niño empieza a hablar y a faltar el respeto a los adultos y no le dice nada. Todo es, mi amorcito, usted sabe que eso no es así. Pero todo así, todo blandengue, todo ahí
como no queriendo poner firmeza, todo blandito. Y entonces, todo blandito, él termina haciendo lo que quiere. Y hay una dificultad grandísima. Dificultad grandísima. Porque entonces va a ser una cadena tras otra cadena. El papá y la mamá deben de ser autoridad y hacer sumisos a sus hijos y formarlos en esa sumisión por amor a ellos mismos y por amor a Dios. Por amor a Dios. Y entonces hay que educarlos. Y para eso se necesita tiempo. Se necesita tiempo de usted educarles, hablarles, ponerse firme, por estar como tal diciendo qué es y qué no es. Una cosa sencilla. Antes, cuando los adultos hablaban, los niños no podían hablar. Y entonces papá decía, silencio, estamos en una conversación de adultos. Hoy los niños no solamente hablan, sino que brincan de mueble en mueble, de cama en cama, por encima de los adultos y los papás. ¡Ay, qué lindos! Eso solo manifiesta un error en la educación. Porque usted no le está enseñando a que el niño se controle en ciertos momentos, que se exija en ciertos momentos, que sea educado cuando tiene que ser educado. Entonces él está haciendo lo que quiere, no está siendo sumiso. Estoy colocando un ejemplo. Otro ejemplo, que usted le da todo lo que él pide. El televisor, mamá, tome. El celular, mamá, tome. Quiero esto, tome. Quiero aquello, esto. No se le exige nada. Vaya y barra, vaya a lavar los platos. Ay, no, mamá, es que tengo pereza. Es que, no, qué pecado, es que ha estudiado mucho. No, es que qué pesar. No, mejor lo hago yo. Usted lo puede hacer con mucho cariño, se va a santificar, pero, perdónenme la expresión, tendrá un demonio después. Porque no le va a obedecer a nadie, porque no le va a ayudar a nadie, no se sacrificará por nadie. Entonces, la sumisión a Dios ordena todo. Si usted por amor a Dios hace sumisos a sus hijos, ellos van a crecer en esa sumisión profunda y grande, de tal manera que en todo van a ser sumisos a Dios, a la voluntad divina, porque fueron sumisos a la voluntad humana. Pero digamos más, el esposo tiene que estar sumiso a Dios para poder tener autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos. Y el esposo tiene que sacrificar todo aquello que desagrada a Dios para poder hacer la voluntad de Dios y poder dar ejemplo a sus hijos. Y no solamente en unas cosas, en todo. Porque si usted no es obediente a Dios en todo, su hijo no va a ser obediente a usted en todo. Lo mismo la mamá o la mismo la esposa. Si la esposa no es obediente, sumisa a Dios y a su esposo, los hijos no van a ser obedientes ni a papá ni a mamá. Ni a papá ni a mamá. Pero si el esposo es obediente en todo, en los 10 mandamientos, es lo que escuchamos en la primera lectura de San Juan. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y somos obedientes a Dios en todo. Y ese Espíritu Santo que yo recibo por fidelidad a Dios, por una sumisión amorosa a Dios, por un amor a Dios, entonces el Espíritu Santo pasa a través de mí en manifestación hacia mis hijos. Gracias abundantes, gracias infinitas se traspasan del esposo a la esposa y de la esposa y del esposo y la esposa a los hijos, que no vemos, que no nos imaginamos. Yo no comprendo mi hijo porque es así, yo no comprendo por qué mi hija es así, yo no he hecho eso, yo nunca le he dado ejemplo de eso,
porque falta el canal, falta la gracia, falta que usted esté sumisa y sumiso a Dios en todo. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, ser fiel a Dios en la misa, en los domingos, ser fiel a Dios en las fiestas de guarda, ser fiel a Dios en lo que corresponde a la adoración a Dios. En honrar padre y madre. ¿Cómo es usted como hijo? ¿Cómo es usted como hija? Ay, padre, es que mis papás no me han dado cariño, ¿yo cómo les voy a dar cariño? Pues es el mandamiento, honrar padre y madre. No tiene una excusa, no tiene una excepción. Si su papá y su mamá fueron amorosos, honre a padre y a madre. No, el mandamiento es honrar a padre y a madre. Sea como sea el papá, sea como sea la mamá, hay que honrarlos. Y no solamente la honra se tiene que tener en relación en simplemente una obediencia, sino en una veneración, en una devoción hacia el padre y hacia la madre. Es decir, tiene que haber un amor casi que por encima de nuestras fuerzas para hacer siempre la voluntad de mi padre y la voluntad de mi madre. Y entonces cuando yo soy muy buen hijo, voy a tener muy buenos hijos, porque los hijos van a ver ese ejemplo. Porque los hijos van a decir, es que mi papá le ayuda a mi abuelo, le ayuda a mi abuela, se preocupa por ellos, los llama, es cariñoso con ellos. Entonces yo tengo que ser con mi mamá de esa misma manera. Tengo que ayudarle a mi mamá. Tengo que ser cariñoso con mi mamá. Tengo que ser cariñoso con mi papá. Mire cómo los trata. Por encima de lo que sea, los perdono, los quiero, los abrazo, les digo que los amo, que los quiero porque me dieron la vida. Tendrán sus defectos, tendrán su temperamento, serán como son, pero hay que amarlos, venerarlos, honrarlos, tenerles devoción. Un amor dulce, un amor tierno al papá y a la mamá. Pero eso se enseña. Si no lo enseñamos con el ejemplo, no lo vamos a tener. Pero digamos otra cosa. Resulta que la esposa se santifica y la esposa encuentra grandeza en la sumisión al esposo. Al esposo. Padre, pero es que mi esposo, usted lo conociera. Padre, pero es que mi esposo tal cosa. En todo lo que es en orden a Dios, sea sumisa. No sea sumisa en orden al pecado. No sea sumisa en orden al desorden. Sea sumisa en orden a lo natural. Y usted, con mucha devoción, con mucho amor, con mucho sacrificio, usted va a cambiar a su esposo. No lo vaya a cambiar a cantaleta. No lo pretenda cambiar a gritos. No lo pretenda cambiar como tal a regaños. Porque así no va a ser. ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Cómo lo va a transformar? O viceversa también al hombre o hacia la mujer. Del esposo hacia la esposa. Con sumisión a Dios. Sea sumiso a Dios, sea sumisa a Dios. Pregúntele en oración, ¿qué debo hacer? Entonces el Señor le va a decir, rece, ore, manténgase en gracia de Dios. Frecuente la Santa Comunión, frecuente la confesión, rece el rosario, sacrifíquese, sea cariñosa, sea cariñoso, ame, ame. Por eso el Salmo decía, Señor, felices los que habitan en tu casa. Qué amable es tu morada. Pregunto, ¿podemos decir de nuestros hogares qué amable es tu morada, qué amable es tu casa? Don Juan, qué amable es tu casa. Qué cariñosa es tu casa. Qué amor se vive en tu casa. Señora Merlinda, su casa es amable, su casa es amorosa, es ese hogar, usted es el hogar, usted es el fuego.
El hogar viene de la palabra hoguera, de fuego. El hogar es el amor del Espíritu Santo que se nos ha derramado sobre nuestros corazones. Usted es amorosa, usted es amoroso, usted llega de trabajar y usted saluda a su esposa con un beso, con un abrazo, con un te amo, me hiciste falta. O usted llega a la casa y dice, no, llegué cansadísimo, tráigame la comida, y entonces los hijos se acercan y empiezan a jugar y dicen, no me molesten que estoy cansado. Vayan a jugar a otra parte. Usted llegó a la casa de trabajar, a ver, esposa, la comida. Ni siquiera le dijo, mi amor, la comida. Esposa, a ver, usted, la comida, que estoy cansado. O la esposa, el esposo por fuera, todo el día trabajando, qué sé yo, y llegó el esposo, llegó el esposo. Espera un momentico que estoy viendo la serie, ya se va a acabar. Espera un momentico que estoy viendo mi novela. Espera que estoy haciendo esto. O es todo lo contrario, usted es hogar. O usted es amor, usted es cariño. Usted te extrañé tanto en el día, te extrañé darte un abrazo, un beso. A ver, venga para acá. El esposo, la esposa, la esposa, el esposo. Y los niños van a ver eso y los niños van a decir, así hay que vivir. Pero si los niños no ven eso, no lo van a vivir. Los niños, ¿cómo van a ser? De cantaleta en cantaleta van a ser cantaletosos, van a ser rebeldes. De insulto por aquí, insulto por allá, discusión por aquí, discusión por allá. Así van a ser los jóvenes, los adolescentes, van a ser ellos. Porque no hay amor, no hay comunión. Por eso empecé la familia de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, una comunión de amor. Tienen una familia divina, una familia que es Padre, que es Madre, la Virgen María, que son los ángeles, 9 coros celestiales y muchos santos seres humanos como ustedes y como nosotros, que están en el cielo, y nosotros estamos invitados a pregustar eso aquí en la tierra. Pero ¿cómo llegamos a ese fin? Que usted deje de ser egoísta, que dejemos de ser egoístas y que querramos hacer feliz al otro, no ser feliz yo. Que yo quiera hacer feliz al otro, y para eso se requiere sacrificio, cansancio, dedicación, tiempo, sumisión a Dios, vida sacramental, vida de oración, vida de comunión con Dios, porque solo no podemos. Eso se requiere de estar con los hijos, estar con esposa y con esposo, dedicarse en tiempo, amarse verdaderamente, abrazarse, quererse. Todo en sumisión a Dios, todo dentro de la voluntad de Dios. Así vamos a tener familias santas, familias transformadas, familias que verdaderamente son hoguera y son casa de Dios. La sociedad se cambia a través de la familia. Entonces la familia tiene que estar transformada por el amor de Dios. Hay que vivirlo plenamente. Pidámosle esa gracia a la Sagrada Familia hoy. Tengamos los mismos sentimientos de la Sagrada Familia, los sentimientos de la Virgen, los sentimientos de San José, los sentimientos de nuestro divino Niño Dios, para que los vivamos dentro de nuestro hogar, y de esa manera nuestra casa sea un hogar en el cual yo añoro, yo quiero, yo deseo llegar siempre. Que así sea. Oremos al Señor, renovamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la